Arméniens avaient près de 3000 ans d'histoire. Los armenios tenían aproximadamente 3000 años de historia sobre esta meseta estratégica situada al sur del Cáucaso, entre el Mar Negro y el Mar Caspio, en el cruce de los imperios de rutas de comercio y de inversiones. Envahisseurs et partages successifs ont eu raison de leur indépendance. Más tarde, invasiones y repartos sucesivos de su territorio fueron hechos a costa de su independencia, anunciando una tragedia que diezmaría las 2/3 partes de su población de Anatolia entre los años 1915 y 1916. Mi mamá tenía 19 años cuando la echaron de su casa de Tomarse. 19 años, un marido y 4 hijos. Todo eso tenía esa edad y miedo. Miedo también. Sabrás vos lo que es el miedo, Silvia. Los turcos los obligaron a dejar sus casas. El sultán se enojó otra vez, pensaba tu abuela. Ya se le va a pasar. Pero esa vez no se le pasó. Ni siquiera mandaba ya el sultán, sino el partido de los jóvenes turcos. La misma lo contaba hasta sus últimos días y seguía diciendo, el sultán se enojó. En Tomarza no se enteraron de algunas cosas hasta que fue demasiado tarde. Cuando tenían a los turcos metidos en sus casas y creían que ya les habían quitado todo lo que podían quitarles. ¿Qué miedo podés tener vos, Silvia? ¿Miedo a qué? Miedo. Primero se llevaron a los hombres. Les cortaron las cabezas y las clavaron en largos palos que mostraron en la plaza del pueblo. A las mujeres, los chicos y los viejos les daban un día para juntar unas pocas cosas antes de llevarlos. La misma tenía miedo, seguro que tenía. Pero escondió a tu abuelo en un sótano hasta que se fueron los turcos. Y entonces lo obligó a ponerse un vestido suyo que tuvo que agrandar para que le quedara. Lo afeitó, le cubrió la cabeza con un pañuelo. Bartení, no me hagas esto, le pedía a mi papá llorando. Ved que Bora Brim, le decía ella para consolarlo. Hay que vivir, Trevor, hay que vivir. Hay que hacer lo que sea para vivir. Y en medio de ese llanto, metido dentro de ese vestido, tu abuela le hizo tragar monedas de oro. Todas las monedas que pudo hasta que a mi papá le dolió la panza de tanto peso. Así salieron a caminar el desierto. Los médanos se mueven, ¿sabes? Bailan. Había 2 filas de caravanas. A la misma la pusieron en la fila del Dersor, pero la misma no quería ir al Dersor. Ella quería ir al Líbano y después llegar a Jerusalén, cruzando el desierto de Anatolia. Pero esa no era la fila que le había tocado en suerte. Pero a Terca no le iban a ganar. No, señor. Ni siquiera los turcos le iban a ganar. ¿Sabés por qué quería la otra fila? Porque había escuchado que en una catedral de Jerusalén le tallaban a los armenios la cruz de su Dios en la muñeca del brazo izquierdo. Y ella quería tatuarse esa cruz. La cruz que los turcos odiaban. La cruz que tu abuela tenía grabada en su muñeca. Y esa misma cruz que la había condenado a la muerte en manos de los turcos, la terminó salvando. La misma consiguió que el soldado que la cuidaba la dejara cambiarse de la fila del Dersor a la fila de Anatolia, a ella y a toda la familia. Lo engatusó, no sé con qué cuento. A ella salís vos, Silvia. Hasta en eso te le pareces. Turquere suyo setsam. Los turcos mintieron, se enojaba mamá cuando lo contaba. Porque el camino del Dersor era el camino de la muerte. Nadie podía llegar vivo a ninguna parte por el Dersor. El desierto los mataba. La arena que nunca terminaba se ocupaba de secarles la vida que les quedaba. En cambio, por Anatolia sí se podía. Era un camino largo, pero se podía llegar al Líbano. Algunos podían. Algunos atraviesan los desiertos, llegan del otro lado, sobreviven. Algunos. Cuando la misma no tenía más fuerzas, cuando sentía que el desierto le pedía que se fundiera en su arena y fueran una sola cosa, pensaba en esa cruz que iba a tallarse en el brazo cuando llegara a Jerusalén. Y el cuerpo seguía. El cuerpo. Marmin Bashchuni Turkeren. El cuerpo no le tiene miedo a los turcos, decía la misma. Somos nosotros los que tenemos miedo. El cuerpo puede ser lastimado, mutilado, degradado, violado, pero no siente miedo. El miedo está en otro lugar, no en el cuerpo. Un fragmento de Un mismo árbol verde de Claudia Piñeiro. Gracias.